Casa de la Cultura para presentar ante ustedes un libro, acto que se va repitiendo asiduamente. Como concejal de Cultura es un honor siempre presentar un libro, pero es mucho más gratificante cuando sus autores son de Ocaña y el libro nos hace pasear por nuestro querido pueblo y por paisajes familiares. Será misión del lector averiguar si la acción es fingida en todo o en parte, y para eso hoy nos darán unas breves pinceladas del secreto de Celestina, que seguro nos dejarán con la intriga necesaria para ponernos a leer. Sin más dilación, les dejo a ustedes con Julio Jiménez y Gómez Chamorro. Bueno, pues vecinos y visitantes que nos honráis con vuestra presencia, muy buenas tardes. Es insensato pensar por mi parte que a estas alturas cualquier pretensión de originalidad en el modo de expresar la gratitud es vana en el arranque de esta presentación. Como bien dijo un académico de la que Lipe da esplendor, renuncio pues a semejante pretensión y me acojo a la sencillez de una inmejorable palabra. Entono entonces por hallarme aquí un gracias recargado de su sentido más pleno. Gracias a los autores por requerir mi presencia, a todos ustedes por regalarnos con la suya, y gracias a esta villa, pues su grandeza e historia ha posibilitado que todos aceptemos estar hoy aquí presentes. Ya había desbaratado el intento anterior de un gran amigo cuando unos meses más tarde Pepe y Enrique me pidieron que tuviera bien presentar su novela. Aquí me hallo respondiendo a vuestra petición, aunque seguro la cita sobrepase las capacidades de este manso orador, pues versionando al clásico, lo único de lo que de veras tengo pleno conocimiento es que en realidad sé poco. Bien podríais ser mis padres, lo digo por edad, no por deseo de emparentar, pues ya sabéis que tengo a los mejores del mundo. Una edad no en años, sino repleta en madurez. Madurez y discernimiento que a todo humano lo único que le habría de producir es amor. Y estarán de acuerdo conmigo que toda persona madura desprende un entrañable cariño y, como bien plasmó nuestro Lope de Vega, el amor fue el inventor de los poemas. Al mencionar al Fénix, aprovecho aquí para agradecer al ilustre ayuntamiento representado por doña Rosario García, Charo, concejal de Cultura, y a su cabeza nuestra incansable y perseverante alcaldesa, de lo que puedo dar fehaciente crédito, pues no han escatimado esfuerzos en potenciar la relación del gran Lope de Vega y Ocaña con la preparación cuidadosa de multitud de eventos consagrados a mayor honra del que eternizó el nombre de Ocaña con su peribaña. Si Dios quiere, los actos que comienzan este año se convertirán en un futuro en referentes a nivel nacional, ¿por qué no? Enhorabuena, de veras. Dicho esto y siguiendo en mi cometido, les decía que a todo discernimiento y madurez debemos entrañable amor. Y el amor, decía Lope, era el inventor de los poemas, pues el amor y la poesía rastrean verso adentro el alma profunda de los pueblos, de los hombres sabios que suelen dialogar con su propio corazón, como vosotros lo hacéis, estimados autores. Ya sabéis que el diálogo puede ser desacertado o no. Para ello, el juicio y la benevolencia del lector. Pero lo que sin duda queda es el esfuerzo por el ensalce de lo nuestro, y no descubro nada si recuerdo que ya son bastantes años los que lleváis ejerciendo esta misión en nuestro pueblo. Pertenecéis a ese grupo de grandes hombres que intentan a diario dar y corresponder a la importancia de Ocaña. Una villa, la que a menudo se viste de ingrata, ya lo sabéis, pues cuanto más la das, más pretende. O lo que es peor, se pone la capa de la ignorancia sin saber valorar lo bien hecho y desprendido. Pero bueno, eso va en el oficio. Con este requiebro que entono en memoria de Lope, os quiero agradecer lo importante en darlo todo de corazón, pues no será lo terreno quien juzgue nuestro esfuerzo, sino en lo mortal será el tiempo, con su ley que pone a todo en su posición y sitio. Gracias a todos los ocañenses que lo intentan y han intentado, y a vosotros, Pepe y Enrique y Pepe, por vuestro desinteresado tesón, con otro aporte más a la memoria de esta noble y leal. Para vosotros, ya de inicio, nuestra ovación, por favor. Bueno, pues de sobra son conocidos por todos. Por si hubiese algún despistado, tan sencillo como referirles a Pepe Rubiales, el de la imprenta, y a Enrique, el maestro. El primero, José Rubiales Arias, licenciado en Historia como quien les habla, aunque especialista en prehistoria, yo me decanté por la Historia moderna. Avezado empresario en las artes gráficas, cometido en el que ya ha empleado medio siglo de su experiencia, tantos, Dios mediante, como los que te quedan de seguir dando guerra.
El segundo, Enrique García Moreno Amador, maestro de Ocaña, cuya labor desarrolló en el Colegio San José de Calasán, diplomado en bromatología, que si bien es cierto a veces es un tanto chancero, espero que no se refiera a la titulación académica a tal característica, sino a tus especialidades en la dietética y culinaria, características que ha quedado patente a lo largo de la novela. Ambos comparten uno de los mejores títulos que se puede alcanzar. Sois abuelos, y a vuestros nietos dediquéis el presente trabajo. Estoy segurísimo que cuando sean conscientes del hecho, os sabrán recompensar y agradecer el gesto, mostrando el orgullo que imprime la sangre tras entender el tronco principal de la progenie. Estoy seguro que cuando puedan leer y comprender las páginas de vuestra obra, se reconocerán sin duda por uno de los vuestros. Recién salido del horno, Pepe me entregó la novela. Lo primero que me llamó la atención es lo sugerente de su título, El secreto de Celestina. Y como no, me vino a la mente el mundo pergeñado por el inmortal, aunque dudado, Rojas. Y no es menos que la irreductible originalidad de la Celestina que ya provocó desde su aparición a fines del siglo XV. Hoy, incluso, sigue siendo una de las obras que más polémica y controversia ha suscitado entre la crítica especializada en torno a cuestiones tan elementales como el autor, el texto, la intención, el género literario, el carácter paródico de la obra, el mundo social reflejado, en el que conviven en el mismo plano los personajes nobiliarios con el mundo social más bajo, representado por prostitutas, rufianes y sobre todo por la vieja alcahueta y proxeneta Celestina. La fuerza de la obra de Fernando de Rojas radica en el vigor de sus personajes y en el dramatismo de un amor abocado a la destrucción y a la muerte. Dos mundos se componen en la obra, se contraponen, perdón. El ideal o mundo renacentista de los jóvenes enamorados que solo viven por su pasión y el real o mundo medieval, el de aquellos ruines explotadores de su amor. La Celestina anuncia ya al hombre renacentista. La novela de Pepe y Enrique tiene mucho de todo esto. Tras la primera impresión del título, el pequeño subtítulo, Enrique IV en Ocaña, más que sugerente, pensaba y pensé en su momento. Enrique IV, hermano mayor de la futura Isabel I, nuestra católica reina, cuya muerte sin haber tenido descendencia varió el rumbo de la historia de España en el tránsito del medievo a la edad moderna. Hijo de Juan II de Castilla y de María de Aragón, antes de acceder al trono ya intervino en la convulsa política castellana de la época junto a su favorito Pacheco. En 1440 casa con Blanca de Navarra, separándose de ella 3 años más tarde por impotencia. Un año más tarde accede al trono, casa de nuevo en 1455 con Juana de Portugal para asegurar la cooperación entre ambos reinos. Su mandato transcurre sin grandes alteraciones hasta 1462, año en el que se renuevan los hostigamientos contra el reino nazarí. No entretengo más en marcar cronológicamente la novela, pues los autores han tenido a bien hacernos una pequeña reseña histórica después de la novela, y si ustedes quieren contextualizar la época, pues es tan sencillo como ir al final de las páginas y verán ahí una serie de datos que corresponden perfectamente con los personajes directo e indirectamente de la novela. Bueno, pues el caso, les hablaba de don Enrique IV y del sugerente subtítulo de la novela, y les hablo de don Enrique, no el maestro, sino el que fuera rey de Castilla, calificado de impotente, cornudo e incluso derivándole en gustos al lado de lo que es antinatura. Se vio abocado a la omisión sin ocupar el puesto de relevancia que le habría de haber otorgado a la historia. Arruinado su semblante regio por la sombra escueta de un problema sucesorio, todos con la serie de Isabel sabrán quién es la Beltraneja, pues fue el profesor don Luis Suárez, gran académico, uno de los primeros que le sacó del letargo del olvido. Si tienen más interés por el encuadre, pues como les comento, al final de la novela pueden tener datos históricos. Bueno, una novela exquisitamente ilustrada por nuestro paisano y amigo Leopoldo Fernández, que nos retrotrae y sitúa visualmente en la Ocaña que podría haber sido en aquel tiempo. Queda dividida la novela en 26 escenas o cuadros, Sí. de cómoda lectura y placentera comprensión. Esto motivará al lector a acabar pronto con la trama propuesta. No en vano, la aplicación del leedor y la aceleración en la comprensión de los datos es directamente proporcional a la apetencia en conocer ese secreto que se guarda dentro de la que en su tiempo fuera bien cercada. Si bien los autores han tomado algunas licencias históricas en aras a mejorar el discurso literario, es obvio que la fuente fundamental en la que beben para encauzar el relato novelístico a la historia municipal del siglo XV
sean las propias visitas realizadas por la Orden de Santiago. Perdón. El tabaco. Amén de su trabajo preliminar con la consulta de la bibliografía existente al respecto, tiene especial protagonismo, a mi juicio, la obra del doctor García Luján sobre la encomienda de Ocaña, y cuya edición corrió a cargo de la propia imprenta Rubiales. Queda de manifiesto la fuente citada en sus elegantes descripciones y la localización de emplazamientos. Aunque enlazada en recuerdos que llevarán al lector años A, la trama comienza por el mes de mayo de 1447, cuando el protagonista, don Duarte, recibe el encargo regio que motiva su venida a la villa y marcará toda la componenda de la novela. La narración desvela paulatinamente las consecuencias de una primera visita del príncipe don Enrique de camino a tierras murcianas en búsqueda de su rival y tío, quien escapa in extremis de Ocaña. Si bien han hecho muy bien de asesorarse en las fuentes históricas, dicho esto, han de tener siempre en cuenta que se trata de un relato en prosa novelado, sin pretender ser un estudio histórico-científico sobre la materia. Es de agradecer que sean los mismos autores quienes nos lo adviertan en el preámbulo de la obra, y así por tanto habrán de tomar ustedes el resultado de su obra. Luego, eso sí, queda abierta su imaginación en discernir entre hechos reales que parezcan ficción y fábulas con rango de la más pura realidad. Llevan razón los autores cuando en su introducción literaria disertan sobre la peculiaridad del personaje de Enrique IV de Castilla, prestándole su figura histórica a todo tipo de conjeturas. Por una de ellas, en su manifiesta o pudiera ser consentida impotencia, pasó vulgarmente a ser conocido. Defienden los autores que el sobrenombre del impotente escondía de forma deliberada otra realidad que presuntamente el monarca trataba de alimentar, y de tal conjetura, y auspiciados de este posible comportamiento en torno a la ambigüedad descrita, proponen la trama principal de la entelequia trasladada en su trabajo. En su lectura se embelesarán con descripciones que reportan a nuestra inmortal Ocaña: cabeza de la Orden de Santiago, nido de maestres, asiento de reyes, sede de cortes, origen de grandes casas del reino y claustro de religiones. Hallarán de lo que somos y lo que fue. Podrán pasear por las transformadas casas maestrales, divisar el horizonte ocañense desde la desaparecida Torre de la Encomienda, los olores y elixires de Balondo, o el que desprende las fragancias condimentadas de la particularidad culinaria morisca, la clausura de la Real de la Esperanza, la armonía y viveza de nuestras aguas, o sus afamadas manufacturas de guantes y barros de Ocaña. Dicen que los españoles lo pagamos todo con comer, y no por falta de razón, pues yo la verdad que últimamente siempre me veo postrado detrás de un mantel y así me va. Pero bueno, para no romper con el tópico, en la novela se come bien, no, se come mejor. Mejor que bien. A mesa puesta transcurren la mayoría de escenas. Los retratos al respecto son teatrales y pomposos. Aquí se pone de manifiesto el gusto y formación culinaria de la autoría. Descripciones que te hacen la boca agua. Y hablando de agua, la presencia de la riqueza de los manantiales ocañenses, a los que la naturaleza otorga poderes misteriosos, fantásticos y casi mágicos, que entonan y embravecen el espíritu. Tanto que los autores quieren ver en ello una de las razones por las que el indirecto protagonista, don Enrique, al tomar ciertos brebajes, pierde el apocamiento y se desprende totalmente de la mácula que la historia le impondrá para la eternidad. La convivencia de las religiones del libro es más que una evidencia desplegada en las calles de Ocaña. Los olores de sus guisos, lo típico en sus construcciones, las continuas referencias entremezcladas de las tres culturas tan presentes en aquellos tiempos, muestra la tranquila convivencia de cristianos, moros y judíos sobre la misma tierra. Todas tres quedan perfectamente representadas en el harén que guarda Celestina. Es magnífica la figura que utilizan los autores cuando éstas, las niñas pertenecientes al harén, las señoritas, son presentadas por la vieja como sus hijas, postrándose ante el conocimiento de que quien les visitaba era un infante de Castilla. Esa trilogía queda patente con la exclamación de nuestra protagonista, don Duarte, al referir a Celestina que viva Dios, o el profeta, o quien os plazca, vislumbrando tal escogida belleza en las señoritas. Queda más que manifestada la formación literaria de a quien me toca presentar. Con esmero manifiestan con pequeños trazos muchos esplendores de la época. La etapa medieval tenía los días contados. Poco a poco
en decrépito la rigidez dogmática de la Edad Media, dará paso a lo que conocemos por Renacimiento. Son muchos los pasajes y muchos los personajes en los que las ideas humanistas, traídas de Italia, son presentadas ante el lector para encuadrarle en la nueva concepción del hombre y del mundo. Más pruebas de la plasmación de sus conocimientos en pos a la mejoría de la trama novelística es la utilización de figuras musicales muy bien contextualizadas y manipuladas adrede. Una de las meretrices de Celestina, educada en la fe del profeta, entona una cancioncilla que, si no me fallan los cálculos, no es una versión de la denominada Jarcha número 40, ¿no? Por ahí va vestida, ¿no? O cuando aprovechan el recuerdo del paso de unos estudiantes de Salamanca por la casa de Celestina, entonando el bienvenido sea Baco, grato y deseado, que es una canción universitaria documentada en el siglo XV. Bacchus bene vinis. Por su trascendencia, otro de los aspectos muy interesantes de la novela, quizá para mí el más importante, es la presencia de Celestina en Ocaña. Y es así que ciertamente existió una Celestina en esos mismos años, residente en la villa, moradora de unas casas lindantes a las declaradas maestrales. Se desprende el dato de una visita llevada a cabo al municipio por los visitadores de la Orden de Santiago el año 1494 y que descubrió el citado anteriormente García Luján. Dicen los visitadores que a las espaldas de todas estas dichas casas está una casa que es de la Orden, donde vive la beata Celestina, la cual a la entrada tiene unas buenas puertas. La descripción sigue mucho más y ellos han sabido muy bien plasmarla en el relato. Dato para nada baladí, pues si bien es cierto que la coincidencia ya es un hecho en torno a Celestina como personaje histórico, añado que la calificación de beata no solo hemos de tomarla al ser utilizada refiriéndose a una mujer piadosa y en servicio de Dios, sino que en los tiempos en los que discurre la novela era también utilizado como eufemismo para puta vieja. El profesor Sáez, ya en 1995, en su artículo acerca de la Celestina como persona histórica, incide en el mismo hecho siendo conocedor de la existencia, hacia 1480, de la beata Celestina González, vecina de Ocaña. Voy a incidir en todo ello, pues los autores no son por tanto desconocedores de esta hipótesis y de ella queda bien ataviada el subconsciente de su creación. Fuerza en el relato un recuerdo a una anterior visita de Rojas a la casa de Celestina. Pudiera ser que en esa ficción se hubiera fraguado el principio de su tragicomedia. Redundan en la fama de puta vieja que tendría en la Ocaña del siglo XV. Es por ello que en cierta parte de la novela presenta la variación de su nombre por el de Alisa, para evitar a las malas lenguas. Es una de las protagonistas, doña Isabel, que es la hija del alcaide de las casas maestrales en su novela, quien al recriminar una licencia descarada de don Duarte le impera para evitarle confusiones acerca de su estatus y ligerezas con la frase «no creáis que soy hija de Alisa». La confirmación del oficio que nos quieren presentar los autores se halla en lo poco partidaria que era de la facción de Enrique de Aragón, pues este marcado fervor espiritual y religioso no vendría bien para el desarrollo de su profesión en la villa. Nos presentan una Celestina ya consciente de las historias que sobre ella se cuentan en el reino. Dicen textualmente en la página 168 que hay tierras de Toledo donde mi nombre es considerado con respeto y admiración, y algunos me han distinguido con enormes honores donde la sabiduría, la discreción y el bien hacer son mis señas de identidad. Un requiebro quizá a la autoría de Rojas y a la composición de su argumento en base al escenario histórico de Ocaña. Un guiño a la reminiscencia de la alcahueta cuya historieta se estuviese forjando ya en Toledo. Para nada es imposible, pues como adelantábamos, la primera edición de la tragicomedia data de 1499. La utilización en la presente novela de los nombres de sus personajes, tales como Pleberio, alcaide de las casas maestrales, Alisa, nombre que acoge Celestina, como les digo, para apartarse en lo nominal de su deshonrosa vida, o Lareusa, personaje que aparece en el cuadro 22, comadre de Celestina, quien ayudará con su confesión a nuestro protagonista, don Duarte, sobre el paradero de lo que anhela y busca, son más que un guiño a la hipótesis que lanzan en torno a la inspiración de Fernando de Rojas. Y es que los autores, en un imaginario, nos presentan ante la platea de los hechos a los que podrían haber sido los personajes vivos de la obra de Fernando de Rojas. Bueno, pues llegados a este punto, y aunque todas estas conjeturas se muevan en la realidad de una simple hipótesis,
Lo que sin duda es más que fehaciente es la existencia de la prostitución. Y cómo no, pues así lo hemos documentado en nuestra villa. Si bien es cierto que los primeros intentos de reglamentación surgen fundamentalmente en el último cuarto del siglo XVI, en nuestro municipio son más que evidentes las referencias a la existencia de esta ocupación desde la propia Edad Media. Por ello, como les digo, hay que tener cuidado a la hora de utilizar alegremente el término beata o beaterio, pues a lo mejor nos indica más un prostíbulo que una casa de recogimiento. La Casa de la Mancebía o Casa Pública de Ocaña se hallaba a las afueras de la villa, emplazada frente a la Puerta de Toledo, antigua Puerta de Toledo, asentada en las llamadas eras del Pilarejo, zona donde el ensanche urbano aún no había llegado y a donde los que requerían sus servicios habían de desplazarse. Por cierto, fincas pertenecientes a la orden y a su encomienda de Ocaña. También podíamos ver el tema de la prostitución como un elemento de renta y de dónde sacar dinero. Una cosa lícita en la época. Como en realidad lo que acaecía en Ocaña no era sino una reproducción de lo que ocurría en otras ciudades de la monarquía católica, como Sevilla, Madrid, y así como pueden entrever, el tema de Ocaña pues viene de lejos. Hoy han derivado en luces de neón, pero bueno, a ver las ailas, como decían las... Pero bueno, me hubiese gustado darle más precisos detalles sobre estos aspectos, pero bueno, el tiempo apremia y llegado aquí no puedo escatimar ya un minuto más, retribuyendo con nuevo agradecimiento a vuestra invitación y a ustedes la paciencia que muestran. Termino con una reflexión que me encantó al final de la novela, en boca de nuestro protagonista, don Duarte, que éste aprendió siendo niño de un recordado maestro, y dice que la historia, una vez que se ha producido el hecho, es imposible cambiarla. Lo inteligente es celebrar el éxito con desconfianza y los contratiempos con la más plena de las confianzas. Pueden confiar ustedes que el éxito de esta novela está asegurado, sin contratiempos y sin ningún tipo de desconfianza. Deseo que fervientemente disfruten de la lectura de estas nuevas letras, tanto como yo al haberme hallado aquí. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. El primer sentimiento que se me ocurre es el de gratitud. Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Ahora? Por estar aquí en estos momentos. Muchísimas gracias a todos ustedes. Yo sé que en este momento la oferta que hay en Ocaña es variada. Por un lado está el ballet de Inmaculada, tan bonito y tan pintoresco. En Toledo se han dado cita varias imágenes representativas de las vírgenes de la provincia de Toledo. Acaba de suceder un acto en esta Casa de la Cultura y nosotros humildemente hemos querido presentar nuestro libro. Y ustedes, vosotros, nos habéis honrado con vuestra presencia aquí en esta sala. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Julio. ¿De qué? Porque desde el primer momento pensamos en ti y desde el primer momento nos dijiste que sí. Y como nos dijiste que sí, a ver qué hacía. Sin haber ningún titubeo por tu parte, pues es un acto generoso por tu parte que nosotros agradecemos. Muchas gracias. Desde un niño que en este momento está presente en esta sala, que nació hace 7 meses y que le faltan 2 meses para que vea la luz, hasta la más mayor o el más mayor que en este momento se encuentre en la sala, puedo decirle que son 2 personas maravillosas que tienen derecho a la vida. Por eso, a ese niño que le faltan 2 meses por ver la luz, y a esa persona que en este momento es bastante mayor, ambos seres humanos perfectos, larga vida para ambos, y que cuando alguien en otros pagos intenten contra la vida de cualquiera de los seres
que están por nacer o por aquellos que están a punto de entregar la vida, no son dignos de pertenecer al género humano. Desde que concebimos la idea de escribir esta novela, rechazamos la tentación de acogernos al satisfactorio recurso de la didáctica, a los elevados valores que ofrece la pedagogía y a los placeres que otorga la historia. Estábamos seguros que si hubiésemos adoptado cualquiera de estas tendencias, además de condenarnos a no ser originales, nos privaríamos de vivir la aventura que se deriva del empleo de la imaginación y, como consecuencia, de la magia que emerge de la ficción. Es por esto que no nos presentamos como historiadores, ni como eruditos en la enseñanza, ni como estudiosos del aprendizaje. Lo hacemos como narradores de unos hechos aparentemente banales que tal vez ocasionaron cambios sustanciales en la historia de España. Si nos lo permiten, vamos a establecer el siguiente reparto. Para los historiadores, el rigor. Para nosotros, los sueños. Y para ustedes, los sentimientos, la sensibilidad. Por ellos, El secreto de Celestina es una novela histórica que se recrea en la ficción. Es una novela de pura fantasía. Es pura literatura. Y está envuelta en un halo de abrumadora realidad. Es el delirio de lo inmortal. Es el delirio del personaje que no acaba de encontrar la paz en el transcurso de su vida. Desde el principio descubrimos que dentro de la complejidad en la que se mueve el género humano concurren dos grandes corrientes. Una, la integrada por aquellos que no necesitan grandes espacios para alcanzar la felicidad. Y otra, la que necesitan extenderse para satisfacer su ambición. A nosotros nos han movido dos circunstancias para escribir esta novela. La de procurarnos el disfrute de su creación y hacerles partícipes del resultado. Y llegado el momento, permíteme que les narre algo que también nos indujo y nos animó a llevar a cabo nuestro trabajo. En cierta ocasión, paseábamos con unos amigos, algunos aquí presentes, por la cercana Cárcava, lugar de embrujo y de encanto. En nuestro paseo pudimos contemplar unos almendros que mostraban su esplendor con multitud de ramilletes de flores blancos iluminados. Algún granado preñado de cálices de intensos carmesíes a sus pies. Rebrotadas hierbas aromáticas confundidas en un manto verde, salpicada con margaritas y nazarenas. Y entre tanto verde todo se confundía entre blancos, rojos, amarillos y violetas. Y como música de fondo el susurro de unos regatos que descargaban en el estanque para después rebosar conformando nuevos regueros. Aunque el tema que nos entretenía era otro, un componente del pequeño grupo, ajeno a nuestras cuitas e inmerso en sus pensamientos, hizo el siguiente comentario: ¿cómo es posible tanta belleza reunida en tan escueto lugar? Pasados los años pudimos descubrir que aquella misma frase se la atribuyeron al monarca Enrique IV en su poco conocida visita a Ocaña, según reza en algunos archivos de la época, transcritos por uno de sus servidores, cuya identidad los lectores descubrirán nada más abrir este libro. Y como cita que se repitiese de manera ostensible, pudimos leer lo que recoge una de las biografías de la reina Isabel cuando, ya acomodada en su carruaje, Isabel I de Castilla manifestara en el momento en que su comitiva abandonaba Ocaña: nunca observé tanta paz como en la que ofrece tan escueto lugar. El que Enrique IV e Isabel coincidiesen en el empleo de la misma frase no nos sorprendió demasiado, al ser ambos descendientes directos del monarca Juan II, siendo este muy pródigo en alabanzas y generosas descripciones en cuanto a lugares visitara. Lo que sí nos sorprendió es que ambos coincidieran a la hora de describir a Ocaña tras su estancia por estos pagos. Paz y belleza en tan reducido
espacio. Nuestra osadía no tenía límites y sin más consideraciones efectuamos un viaje imaginario con destino a la Ocaña de mediados del siglo XV. Es verdad, nos metimos en el túnel del tiempo. Y deseando vivir intensamente aquella época, nos instalamos con el escaso bagaje que llevábamos por todo equipaje. Imaginación. Una vez acomodados, confesamos que no advertimos ninguna singular visita de ningún caballero que en aquella época llegase a Ocaña. Bien porque lo hiciera muy en secreto, o porque nos complaciéramos con la distendida y animada charla que en cada momento nos ofrecieron las sugestivas tertulias que nos íbamos encontrando por las callejas. Los cálidos atardeceres propiciaron los festivos encuentros entre chorreones de refrescantes y enriquecidas limonadas que al chascar en el paladar se rompían aclarando los pensamientos y soltaban las lenguas. Dada nuestra afición a recorrer rutas literarias y efectuar algunos peregrinajes que conducen a los santuarios de la historia, no tuvimos ningún reparo en confrontar experiencias y en compartir vivencias. Debo confesar que Pepe Rubiales es más cuidadoso con el hecho histórico y él es bastante más acertado en situar el momento histórico que yo. El que les habla más aficionado al aspecto sociológico y a la sosegada tertulia. Así que cada uno se entregó a lo que más le satisfacía, aun sabiendo que ninguno de los dos terrenos sería privativo de nadie. Que Pepe no desdeña la chanza y a mí también me priva la historia. Sé que no somos autores convencionales, ya que a nosotros nos gusta compartir historias. De ahí que nos hayamos repartido la portada de este libro. No sabemos de deslealtades impuestas por falsos protagonismos. ¿Para qué? Si el futuro no nos pertenece y no vamos a poder disfrutar de la posterioridad. Por cierto, permítanme una licencia. Ambos coincidimos en que nuestra posterioridad empieza donde termina el último beso de nuestros nietos, aquí representados. Sin más dilaciones nos lanzamos tras un personaje descubierto por Pepe que alimentaba nuestra curiosidad. Y no fue fácil, porque el caballero en cuestión era desconfiado. Era desconfiado hasta la enfermedad, aunque como ocurre con todos los desconfiados, su propia desconfianza le hizo ser víctima de sí mismo. No nos anduvimos con remilgos a la hora de husmear en aquellos sucesos por los que la historia pasó de puntillas. De inmediato aceptamos las posibles consecuencias de la temida reacción de algunos historiadores, aquellos que no suelen admitir ningún hecho más allá de lo que ellos narren, de lo que ellos controlen y de los que ellos administren. Esto dicho más con admiración que como reproche. ¿Qué sería de la historia sin historiadores? ¿Qué sería de nosotros sin memoria? Y si no sabemos de dónde venimos, definitivamente sabremos a dónde nos dirigimos. Comprobamos que a veces el investigador quiere correr demasiado para acabar cuanto antes, dejándose tras ellos pequeños y aparentemente intrascendentes acontecimientos que son los que a veces cambian la historia. Y de esto era consciente mi compañero Pepe Rubiales. No en vano consiguió su licenciatura de manos de insignes catedráticos y de entre ellos un gran historiador y escritor como es José Antonio García Luján, su querido profesor, autor de reconocido prestigio de algunas obras ya publicadas sobre Ocaña, quien también por simpatía química me honra ahora con su amistad. De él copiamos su astucia, la tenacidad y el rigor, de él la seriedad y la humildad. Leopoldo Fernández con la compañía que su excelsa plumilla y su inagotable y lúcida imaginación le permitió, plasmó con sus magníficos dibujos escenas llenas de vida de aquella Ocaña y de aquellos acontecimientos. Leopoldo,
creó la magia de acercarnos a aquella época hasta lo más tangible de nuestros sentidos. Aún a fecha de hoy no ha querido confesarnos que él también estuvo en aquel viaje realizado en el túnel del tiempo, y sé de muy buena fuente de Puebla que el atuendo que vistieras en aquella época te hacía confundirse con un célebre escribano de la casa consistorial, pero eso no lo vamos a contar hoy. Un insigne y veterano catedrático toledano, ya jubilado, dijo tras leer e inspeccionar un ejemplar del Secreto de la Celestina: la intervención de Leopoldo Fernández convierte esta novela en documento. Creo que ese es el mejor piropo. Gracias, Leopoldo. Concebimos la idea de construir un personaje con una inconfundible personalidad, infundirle alma, dotarle de prestigio y ensalzar la lealtad hacia su señor Enrique IV. Y en esto se ha basado nuestro trabajo, en crear. Nuestro personaje, pasado el tiempo, ganó nuestras voluntades de tal manera que hoy tenemos serias dudas de si solo fue una ilusión o un personaje de carne y hueso oculto en los recovecos de la historia. Un espíritu que se valió de nosotros para no quedar abandonado en el más cruel de los anonimatos. A veces, aunque por esto se nos puede atribuir una conducta cercana al delirio, creemos que Duarte, nuestro inefable protagonista, aún deambula por las calles de Ocaña, buscando con ansiedad a aquella dama que alborotara sus más nobles sentimientos hasta conducirla al paraíso, aunque al final su inusitada torpeza abrió las puertas de su infierno, donde ya penará de por vida. Qué lejos se encuentran infierno y paraíso, y qué cerca vivimos siempre de ambos. A veces llegamos al final sin saber cuál de ellos será nuestro definitivo destino. A veces coqueteamos con ambos de manera tan temeraria como irresponsable. Infierno, paraíso, cerca de nosotros. Nosotros elegimos. Y siguiendo ese recorrido entre la ficción y la realidad, ese espacio que se crea entre lo cierto y lo ficticio, nos detenemos para degustar ese mundo mágico, donde dejar volar la imaginación es el recurso al que nos aferramos para soportar la cotidiana, triste y desesperanzadora realidad que nos toca vivir cada día. Solamente tenemos que dar al botón de la televisión. Y de nuevo surge en todo su esplendor y justo en este preciso momento la frase que nos martillea: nunca sentimos tanto afecto y tanta paz como los que experimentamos en estos momentos, ahora Pepe y yo. Nos emociona comprobar que al final toda nuestra existencia, todo lo que fuimos capaces de lograr, está hoy, en gran parte, en esta Casa de la Cultura. Aquí se acomoda nuestra gente. Y otra que ya no está envuelta entre las estrellas. Y si continuamos estrujando el espacio, hallamos al mínimo, que es el que ocupa esta mesa. Y en él este volumen. No se puede contraer más el espacio. Son 30 centímetros cuadrados. Aquí viven, aman, penan y se desesperan unos personajes que, perteneciendo a la siempre insaciable, desordenada y pequeña nobleza, no dudaron en comportarse con inusitada viveza. Al final, les narramos una historia ya reposada en los siglos, una historia destilada en ese mágico alambique donde se desarrolla la vida y se descubre el doble juego de sus personajes. Y sin pretenderlo se quedan a la intemperie debatiéndose entre sus bajezas. Y en medio de todo, de nuevo aparece la débil víctima inocente, que es la que siempre sufre los inevitables daños colaterales. Esos daños colaterales que siempre se justifican con tal que los poderosos permanezcan en el poder y decoren las galerías de arte.
siendo esa la más jocosa realidad. Y como magnífico e irrepetible escenario Ocaña, una Ocaña superviviente de 100 batallas y de 1000 escaramuzas gracias a la eterna gesta, la que cada día protagoniza su gente, la que protagonizáis vosotros, que sois nuestra gente, toda nuestra gente de bien. Y como premio, qué mejor para Ocaña que tener como jardín a Aranjuez. Muchísimas gracias. El jardín está bien. ¿Qué se hizo el rey Don Juan? Los infantes de Aragón, ¿qué se hicieron? ¿Qué fue de tanto galán? ¿Qué fue de tanta invención como trajeron? Las justas y los torneos, paramentos, bordaduras y cimeras, ¿fueron sino devaneos? ¿Qué fueron sino verduras de las eras? ¿Qué se hicieron las damas, sus tocados, sus vestidos, sus olores? ¿Qué se hicieron las llamas de los fuegos encendidos de amadores? ¿Qué se hizo aquel trobar, las músicas acordadas que tañían? ¿Qué se hizo aquel danzar, aquellas ropas chapadas que traían? Pues el otro, su heredero don Enrique, ¿qué poderes alcanzaba? ¿Cuán blando, cuán galaguero el mundo con sus placeres se le daba? Mas verás cuán enemigo, cuán contrario, cuán cruel se le mostró, habiéndole sido amigo, cuán poco duró con él lo que le dio. Las dádivas desmedidas, los edificios reales llenos de oro, las vajillas tan febridas, los Enriques y los reales, del tesoro los jaeces, los caballos, de sus gentes y atavíos tan sobrados, ¿dónde iremos a buscarlos? ¿Qué fueron sino rocíos de los prados? Señoras y señores, buenas noches. Mi gratitud a las autoridades municipales por permitirnos utilizar este edificio y especialmente a Rosario, la concejala de Cultura, por acompañarnos. Mi gratitud a los asistentes por estar unos momentos con nosotros y mi reconocimiento a Julio por sus palabras y por haber aceptado acompañarnos en la presentación de nuestra obra literaria El secreto de Celestina. He querido abrir mis palabras con las del insigne Jorge Manrique, que plasmó como nadie los momentos que la vida nos suele dar como placenteros, pero que tristemente quedan en nada. Las coplas a la muerte de su padre han dejado prueba indeleble de lo débil de las veleidades humanas. La obra que hoy ponemos bajo sus ojos críticos, que esperamos comprensivos, no es más que uno de esos sueños que a veces tenemos y que al despertar recordamos a medias. Lentamente la mente va poniendo cada cosa en su lugar y poco a poco vemos cómo el sueño toma forma. Hace años tuve ocasión de asistir a una conferencia en este mismo lugar, aunque el edificio era otro, en el que el conferenciante habló, entre otras cosas, de la posibilidad, según él, de que la figura de Celestina hubiera vivido en Ocaña. Más tarde, cuando se publicó la primera edición de la obra de mi amigo José Antonio García Luján, que ya se ha hecho referencia a ella, sobre la encomienda de Ocaña, pude ver cómo en los libros de visita se daba cuenta de la presencia de una tal Celestina que vivía a espaldas de la casa maestral y que pedía a los visitadores que repararan algunas partes de la casa que presentaban graves desperfectos. El dato está documentado. Con estos precedentes, el tema ya empezó a tomar cuerpo y al principio pensé que ya tenía argumento para una corta pieza teatral y empecé a darle forma, pero posteriormente cayó en mis manos el dato definitivo del que ya había tenido noticia en un estudio del profesor Eloy Benito Ruano, en el que se daba cuenta de una rápida incursión del infante don Enrique de Aragón en Murcia en los años 1444 a 1445, habiendo salido desde Ocaña. Este dato se había descubierto en el Archivo Municipal de Murcia,
comprendí que el teatro no era el lugar adecuado para nuestro Duarte y opté por el camino de la novela, aunque los escenarios en los que se desarrolla la trama son bastante escuetos. Con estos precedentes y una mente calenturienta como la de los autores que hoy presentan su obra, es fácil montar una aventura y hacer correr ríos de tinta con la posibilidad de que el hecho hoy novelado pudiera haber sido cierto. No hay datos en contra y la historia es más flexible de lo que parece. Un personaje, Duarte, se acomoda en su vetusto sillón, tan vetusto como él mismo, y recuerda ciertos hechos relacionados con el príncipe don Enrique, cuando estaba en el proceso de anulación de su primer matrimonio, y otros hechos acontecidos en nuestra villa, hechos sencillos, poco importantes, pero que en aquel momento pudieron cambiar el curso de la historia. ¿O no? ¿Sucedieron? ¿Pudieron suceder? El profesor don Luis Suárez, en su estudio Enrique IV de Castilla, nos descubre un personaje complejo y aporta datos interesantes sobre la persona del hijo de Juan II, como que la reina en el momento de dar a luz sufrió una fuerte hemorragia, accidente que repercutiría en ciertos aspectos de la salud del niño. O más tarde nos informa de que Juan II y su esposa, que no engendraron nuevos hijos, reflejaban en su conducta un distanciamiento que hubo de repercutir en la infancia de aquel infante que se apartaba de su padre, siguiendo a la madre en los desplazamientos. Infancia triste, en consecuencia. O más tarde nos dice que antes de que cumpliera 5 años, Enrique fue separado de su madre, dotado de casa propia, es decir, entregado a manos ajenas. Su educación se produce en un ambiente del que la alta nobleza permanece ausente. Cuando trate de recuperar el terreno perdido será demasiado tarde. El niño se había acostumbrado a poner su afecto en gentes medianas, sus criados, sus donceles, a los que intentará por todos los medios promocionar. Hasta aquí estas citas de tan insigne profesor. Podría seguir aportando algunos datos intentando justificar actitudes y aptitudes posteriores en este joven Enrique, que más tarde accedería al trono reinando en Castilla durante 20 años, desde 1454 a 1474. La bibliografía es bastante extensa, pero no es ese nuestro interés. El desarrollo de la acción de nuestra novela transcurre 10 años antes de ser coronado rey, cuando las luchas por el poder se llevaban a cabo entre la nobleza, a favor y en contra de don Álvaro de Luna, y los infantes de Aragón pretendían ejercer su poder patrimonial y político en Castilla. En cuanto al personaje de Celestina, es fácil imaginar que en aquella época hubiera casas de tercerías, como sabiamente recoge Fernando de Rojas en su archiconocida tragicomedia de Calisto y Melibea, y que el calificativo, como bien ha explicado Julio hace un momento, el calificativo de beatas tuviera una aplicación semántica bastante diferente de la que hoy entendemos como beatas. Hacer circular algunos personajes por las calles que nos son tan familiares, por monumentos que reconocemos con mucha facilidad y por parajes que nos son más que conocidos es bastante sencillo. Simplemente hay que ponerlos en la calle y hacerlos andar como se haría con un teatro de marionetas, o como hoy podemos hacer gracias a la tecnología con el Google Maps. El lector curioso encontrará en las páginas de la obra que hoy presentamos ciertas claves para situarse cronológicamente, pero tiene que encontrar esas pistas con las que hemos tratado de crear una obra sencilla, pero para pensar, si nos perdona la intención, y adornados con paisajes y decorados adecuados. Nuestros personajes dejarán la historia tal cual hoy la conocemos. La historia retrocede y avanza en el tiempo en un periodo de 3 años, pero el lector debe ubicarse en cada momento. No podíamos dejar en el aire hechos que la historia no conoce y que podrían haber cambiado el curso de la historia de Castilla, de haber progresado. Pero eso no nos interesaba. Se juega con la historia, pero no se destroza. Últimamente hemos tenido ocasión de ver en la pequeña pantalla una recreación de los momentos de ascenso al trono de Isabel I de Castilla,
conocida en la historia por el apelativo de la Católica. En ella aparecen algunos de los personajes que asoman levemente en nuestra obra, por cierto, escrita hace algunos años y que ha estado en las estanterías esperando tener la ocasión adecuada en nuestra imprenta para sacarla a la luz. Los personajes aparecen en nuestras páginas cuando los intereses eran totalmente diferentes y las tramas políticas iban por otros derroteros, por lo que el Juan Pacheco de la televisión en nada se parece al que dibujamos en nuestra obra. Igualmente que el personaje de Enrique IV televisivo no debe influenciar al lector de nuestra obra, donde el príncipe es un joven impulsivo, aunque poco experimentado, en los vericuetos políticos. Ni entramos ni salimos en la supuesta impotencia de Enrique IV, por más que habrá que convenir que las crónicas, algunas, son bastante tendenciosas, como el caso de Palencia. Y de hecho, el caso de la legitimidad o no de Juana de Castilla, mal nombrada la Beltraneja, por la historiografía posterior, está en estado de discusión, no por ser o no hija de Enrique IV, sino por si fue o no legal su matrimonio con la princesa Juana de Portugal. Cosa parecida a los apaños, si me permite la expresión, que se hicieron posteriormente con el matrimonio igualmente endogámico de su hermanastra Isabel. Compartimos las palabras de don Luis Suárez, anteriormente citado, cuando dice: pocas figuras de la historia de España fueron tan vilipendiadas como la de este desdichado rey, cuya vida transcurre envuelta en difamaciones que hacen muy difícil la tarea del historiador, cuyo oficio consiste en explicar y no en juzgar. Esto, sí, digo yo, no resta méritos a la obra enorme de los Reyes Católicos, aparte que la cuestión queda totalmente fuera de nuestro interés en la obra que hoy presentamos, que no es sino un desenfadado encuentro libertino de unos jóvenes en busca de engrandecimiento personal, como era liberarse del yugo de la presión de los infantes de Aragón, yugo presente en los Trastámara desde 2 generaciones antes de Enrique IV. Hemos pretendido, con nuestra novela, aumentar las posibilidades de conocer, sobre todo fuera de ella, la riqueza histórica de nuestra querida Ocaña. El convento de San Francisco, la Plaza Mayor, la Casa Maestral, la hoy Calle Mayor y sus alrededores, la iglesia de San Pedro. Estos y otros paisajes que se descubren a lo largo de las páginas de esta novela y otros que el lector adivinará a través de las descripciones que oportunamente vamos introduciendo, fruto directo de la memoria de haber conocido personalmente algunas de ellas hace 40 o 50 años. Para ello hemos recurrido a las memorias de un personaje inventado que pudo convivir con otros personajes reales, que tuvo la ocasión, la oportunidad de conocer un hecho que, de haber prosperado, podría haber cambiado el curso de la historia y que va rememorando algunos acontecimientos aquí narrados. La novela comienza con una exposición de intenciones de los autores y finaliza con una breve exposición biográfica y aclaratoria de algunos de los personajes que intervienen en la obra y otros que justifican el devenir histórico del siglo XV, simplemente para enmarcar históricamente los hechos narrados. Quiero concluir mis palabras agradeciendo a algunos amigos que antes de dejar acabada la obra definitivamente nos han hecho el favor de leer sus páginas, aportando algún dato y corrigiendo aquello que efectivamente era incongruente o cronológicamente inconsistente. Naturalmente, la obra no sería la misma sin la aportación plástica de nuestro querido amigo Leopoldo Fernández, a quien ya se ha referido Enrique. Pero no por ello quiero dejar de subrayar la importancia de su trabajo, que añade paisajes y recreaciones artísticas de algunas de las escenas que aparecen en la obra. Igualmente quiero agradecer la amistad de los conventos de Ocaña, ya que ello me ha permitido conocer sus claustros y celdas, lo que me ha facilitado imaginar las escenas que del convento de San Francisco, hoy extinto, se narran en la novela. Finalmente quiero mostrar mi satisfacción por el trabajo compartido con Enrique durante bastantes meses, trayendo y llevando, leyendo y corrigiendo, añadiendo o quitando aquello que finalmente ha dado lugar a la obra que hoy ponemos en sus benévolas manos.
La edición, muy cuidada, ha corrido a cargo de mi hijo y hemos conseguido un nuevo ejemplar de la colección que hemos denominado Temas de Ocaña, iniciada con la obra que se publicó en 1981, proseguida con la obra que presentamos aquí mismo hace ya casi 2 años y que esperamos seguir completando con otras obras que sin duda están preparando algunos de nuestros queridos acompañantes en esta sala y que estaríamos encantados de publicar. En una enésima lectura que he hecho hace pocos días, ya acabada la obra, impresa y acabada y encuadernada, debo reconocer mi deuda a lo que mi padre solía llamar los duendes de la imprenta, de los que pocas obras se libran, pues he descubierto una errata que el lector sabrá disculpar cuando la vea. Muchas gracias. Pues, acabado el acto, si alguien quiere hacernos alguna pregunta que podamos contestar, estamos encantados, y si no, pues hemos acabado. Pues muchas gracias a todos. Pues muchas gracias.